Allí tienen en la pantalla el tema de esta mañana, que lógicamente creo que es el resumen del Salmo 15. ¿Cómo puedo vivir una vida que agrade a Dios? Esa es la gran pregunta. Cuando ustedes y yo nos acercamos al Salmo 15, encontramos a David, nos dice el encabezamiento, que es el autor de este poema. Esta era una canción que se cantaba en el templo, y es evidente por lo que acabamos de leer juntos que posiblemente David, siendo un músico excelente, la escribió para una ocasión que ustedes pueden leer allí en el Antiguo Testamento, en el libro de 1 Samuel, cuando después de haber llegado a ser rey, el centro de reunión de la nación, que era el tabernáculo, era un lugar movible que Dios le dijo a Israel que lo construya al salir de Egipto. Y lo construyeron con cueros de animales y pieles y construyeron ese edificio que se transportaba completo. Y ese edificio llamado el tabernáculo era el lugar de reunión entre Dios y el pueblo hebreo. Y pasaron aproximadamente unos 400 años que el tabernáculo iba de distintos puntos dentro de la nación. Y cuando David llega al trono, al año 1000 a.C. aproximadamente, dijo, no es bueno que el tabernáculo ande por todas partes. Inclusive en el pasado alguien había sacado el arca y la había llevado al frente de batalla y la perdieron. Y el arca quedó allí abandonada y David dijo, ahora la tenemos que traer y le vamos a hacer una casa permanente. Y entonces en su corazón estuvo el deseo de construir el templo en Jerusalén. Pero Dios no le permitió hacer la estructura. Le dijo, no, David, vos fuiste un hombre guerrero de sangre, al templo lo va a construir tu hijo. Pero haces muy bien, ahora trae el arca, le vamos a colocar una carpa alrededor, va a estar allí en el lugar más sagrado en Jerusalén y va a ser mi punto de encuentro con ustedes. Y entonces, evidentemente para esta ocasión, que la pueden leer, como les digo, en otro de los libros de la Biblia, cuando el pueblo en fiesta, guiados por David, llegan con el arca hasta Jerusalén mismo, es que posiblemente David escribe este salmo que nos enseña quién es el que tiene derecho a vivir en la presencia del Señor. El salmo es muy simple, es básicamente 2 preguntas y 10 respuestas. Alguien dijo correctamente que de la misma manera que Moisés escribió los 10 mandamientos, y los leemos en Éxodo 20, David escribió los 10 mandamientos y los leemos en el Salmo 15. Vean ustedes cómo comienza David este salmo, dirigiéndose a Dios, a Jehová, al Dios que amaba y al Dios del pacto, al Dios que gobernaba su vida y que le había llevado al punto máximo hasta aquí, ser rey de la nación. Y entonces lanza aquella doble pregunta, Señor, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La pregunta tiene mucho valor, ¿no es cierto? Porque lógicamente, de acuerdo a la ley, nadie puede vivir en la presencia de Dios. De acuerdo a la ley de Dios, tal como se revela en este libro, ninguno de ustedes ni yo podemos habitar en la presencia de Dios. El pecado nos ha manchado. No somos aceptos a sus ojos. El mal vive en nosotros. Es más, cuando leemos la Biblia y encontramos que delante de la presencia de Dios, allí en el cielo donde Él mora, los ángeles tienen que cubrir sus ojos porque la gloria refulgente de Dios es tan fulminante que los podría matar. Y uno dice, si los ángeles, seres perfectos, no manchados por el mal, tienen que hacer eso, ¿qué chance tenemos ustedes y yo? Y es por eso que David va a encontrar la respuesta. Y nos dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Esto no es para todos. No todos los seres humanos pueden tener comunión con Dios. Dios es bueno y siempre está a nuestro lado buscando entrar en diálogo con nosotros. Excepto que hay seres humanos que esa no les interesa, no es su prioridad. Y entonces David dice, ¿quién podrá tener comunión contigo? ¿Quién podrá habitar permanentemente, Señor, en ese lugar donde tú declaras tu gloria y nos traes tu palabra y nos muestras tu carácter, tu persona, tu poder, tu santidad?
Dice, ¿quién morará en tu monte santo? Interesante la figura del lenguaje. Cada vez que yo leo la Biblia encuentro que cuando se habla del cielo siempre se lo compara con una montaña a la cual ustedes y yo tenemos que subir haciendo un esfuerzo. Cuando se habla del infierno siempre se habla de un hoyo oscuro, horrible, al cual no hay que hacer ningún esfuerzo, solamente dejarse llevar por la pendiente y allí caemos y viene el fin que viene. Y entonces David hace esta gran pregunta, la doble pregunta, Señor, ¿quién es el que está en condiciones de habitar donde tú manifiestas tu gloria? ¿Quién es el que puede morar en el lugar donde tú resides? Y entonces viene la respuesta, que como les digo, confío demostrar, son 10 mandamientos. Ahora, me llama la atención la respuesta. Porque si David está hablando del Monte Santo, que es el lugar donde Dios se junta con la gente, me llama la atención que no diga, por ejemplo, bueno, el hombre que viene con una Biblia bajo el brazo gigante, o la persona que canta con los brazos en alto, o la gente que aplaude. No dice tampoco el caballero que viene de saco y corbata, o la dama que viene de falda y sin cosméticos. Históricamente, muchas veces dentro de muchos círculos cristianos, se ha puesto el énfasis en lo que es absolutamente secundario, que no tiene nada que ver con nada. Ciertamente que alabamos y damos gracias por cada persona que viene a la casa del Señor, pero a Dios no le importa mucho lo que hacemos externamente, a Dios le interesa algo que más bien está acá adentro. Y si notaron en el Salmo, fíjense que David tampoco habla de los pecados habituales que se denuncian en la iglesia. ¿Cuáles son? El adulterio, la fornicación, la borrachera, robar. Más bien, nos va a hablar de algunos pecados que, si ustedes prestan atención, a nadie lo van a llevar a la prisión. Son los pecados de la lengua. Y que, sin embargo, a los ojos de Dios, son tan graves y son tan serios como tomar una pistola y asesinar a un individuo. Y la persona que vive en este estilo de vida está tan alejado de la presencia y de la bendición de Dios como la persona que comete adulterio. Y entonces uno encuentra aquí la respuesta que da David. En el versículo 2 nos da los primeros 3 mandamientos. ¿Quieren prestar atención? El primero lo encontramos en versículo 2, la primera parte, que dice: ¿quién es la persona, quién es el hombre, la mujer que puede morar en el templo del Señor? En primer lugar, el que camina en integridad. Si quiere hacer una investigación, cuando llegue a casa, busque si tiene una Biblia que tenga una concordancia, o sea, una lista de los versículos y las palabras que hay en la Biblia, y busque, si no, tal vez en la computadora, integridad. Póngala allí y se va a dar cuenta de la importancia que tiene esta palabra. ¿Qué quiere decir integridad? Integridad básicamente significa conformación a un patrón de medida. ¿Se acuerdan cuando esta ilustración yo la he usado varias veces? Sospecho que me la han escuchado. Nosotros que vivimos en otra generación y venía la gente a vendernos y tenía una balanza y tenía una pesa que era de 1 kilo o 10 kilos y de un lado estaba en un platillo la pesa y del otro lado la mercadería. Ahora había gente que esto era sagrado. La pesa era el patrón de medida. Ahora había carniceros que hacían trampa, verduleros que hacían trampa. Y lo que dice David al hablar de integridad quiere decir que si la pesa es de 1 kilo, es de 1 kilo, no de 900 gramos. Y que cuando se refiere a nuestra conducta, a nuestro modo de conducir, nos quiere decir esto: que entre lo que digo ser, lo que hablo y lo que hago, no debe haber diferencia. ¿Se van a acordar? De la misma manera que un volante de un automóvil tiene 3 rayos, entre lo que digo ser, lo que digo
y lo que hago, no debe haber diferencia. Eso es ser íntegro. Eso es ser honesto, transparente. Eso es vivir una vida que agrada a Dios. Ustedes saben, es muy fácil sustituir realidad por palabrerío. Es muy fácil sustituir realidad por ritualismo. Es muy fácil sustituir realidad por ¡ay, Señor, Señor! Acá David nos va a llevar a que Dios, las expresiones en el culto son absolutamente irrelevantes para Dios. Si alguien quiere adorar con las manos en los bolsillos o si quiere adorar con las manos en alto, no hace ninguna diferencia. Lo que nos va a recordar que Dios mira al corazón y que por lo tanto, de acuerdo a cómo nos conducimos, es que Él juzga. Por eso dice, el que anda en integridad. Y mis hermanos, nos dice, anda. Enfatiza la realidad de que la persona que agrada a Dios es alguien que tiene un estilo de vida permanente de integridad. No es alguien que anda un día sí, un día no, un día sí, un día no. La integridad no es una fracción, no es un quebrado, es un número entero. Es fibra moral, es decisión. Nos dice que el que camina en integridad es aquel que puede morar en el templo de Dios. Es alguien que es honesto todos los días de la semana. Es honesto cuando está con la esposa y los hijos en el hogar. Es honesto cuando está en la fábrica, es honesto cuando está en la iglesia, es honesto cuando está de viaje y nadie lo puede ver y allí puede hacer lo que se le da la gana y nadie lo puede descubrir. Sin embargo, porque es honesto y es íntegro, vive una vida transparente porque sabe que vive a los ojos del Creador. Por lo tanto, eso es una persona íntegra. Es una persona en quien no hay doblez. No es un billete falso. En el día de hoy uno se tiene que cuidar. Le dan a uno un billete de $100 y hay que hacerle la pruebita a ver si es bueno. Ustedes saben. Con nuestras vidas es igual. Primer mandamiento de David. El que quiere morar con Dios, el que se quiere llevar bien con Él, tiene que vivir una vida en la cual es sincera, es honesta, es auténtica. Segundo mandamiento. Nos dice, el que obra justicia, hace justicia. Aquí nos recuerda que la fe que salva, que la persona que conoce a Dios no es una persona pasiva, sino que es una persona que busca hacer el bien al prójimo. Es alguien que busca servir, no ser servido. No es un espectador en el estadio mirando un partido. No es alguien que toma clases y lecciones y lecturas sobre cómo bajar de peso, pero luego va y se sienta en la tribuna mientras los demás corren bajando de peso y él come chips y todos los venenos que ustedes y yo comemos. Lo que nos está diciendo es que la persona que agrada a Dios es alguien que en su corazón hay algo genuino y se transforma en acciones definidas. Yo creo que a veces yo tengo un problema con todos ustedes. Sospecho que muchos de ustedes a mí no me entienden de dónde vengo. Ustedes a mí me escuchan predicar y que a veces soy un poquito que saco el puñal y se los meto entre las costillas. Lo reconozco y no les voy a pedir disculpas y lo voy a seguir haciendo. ¿Saben por qué? Porque yo vengo de otro planeta. Yo nací en otra época, en otro lugar del mundo, no nací en Norteamérica del siglo XXI. Yo nací en Argentina en 1950 y en 1950 ser cristiano en Argentina significaba pagar un precio. Éramos una minoría ridiculizada, atacada, burlada. Yo por el hecho de ser cristiano evangélico me llamaban el evangelista, el italiano del barrio. Se burlaban de mí, se burlaban mis compañeros. Muchas veces recuerdo niños que me querían golpear y me querían pegar y nunca supe por qué me querían pegar. Un día cuando después crecimos y ya todo había pasado, digo, ¿por qué ustedes a mí siempre me perseguían cuando era chico? Ah, porque nos dijeron que vos eras evangélico y te teníamos que dar porque ustedes son demonios. Mis queridos, a mí la fe cristiana me costó.
Ser cristiano en 1950 en Argentina era pagar un precio. El que se identificaba con Cristo pagaba el precio. En nuestras iglesias no había cristianos domingueros, no había cristianos pasivos. Ese es el producto de la Norteamérica soft en la cual vivimos, donde no hay peligro, donde no hay preocupación. Creo que Estados Unidos ha comenzado a ser destruido desde que terminó la Guerra Fría. Antes, si ustedes visitaban en el 70 Estados Unidos, tenemos que orar. Rusia puede apretar el botón y en un minuto nos barren a todos. Oremos, hermanos, oremos, hermanos, oremos. Ahora, como Rusia se desmanteló, disfrutemos la vida, muchachos. Porque hay tanto para disfrutar en este mundo que ¿quién necesita ir al cielo a las calles de oro cuando tanto podemos acumular acá? Mis hermanos, nuestra vida la vivimos a los ojos de Dios. El que agrada a Dios es el que hace justicia, obra de bien. No es alguien que es un espectador pasivo. Tercer mandamiento. Habla verdad en su corazón. Oh my. Les dije, ahora vamos a empezar a mirar para atrás. Ahí está. Miren, queridos. En la Casa Blanca hay un lugar donde se hacen las decisiones que afectan el destino de este país y del mundo entero. Es el lugar donde se reúne el presidente con sus consejeros más íntimos. Ustedes vieron una foto del día que se tenía que hacer la misión contra Bin Laden. Ahí estaban reunidos en un lugar, nadie estaba de saco y corbata, estaban todos contemplando lo que las cámaras mostraban de la misión secreta. Ustedes y yo tenemos un lugar así. La Biblia dice que es nuestro corazón. Hay un lugar en nuestro ser interior donde se hacen las decisiones de la vida, donde ustedes y yo somos quienes somos. Allí está el centro de nuestra personalidad. Allí en ese lugar combaten fuerzas que nos quieren llevar en una dirección, en la otra o en la otra. Allí se escuchan voces que nos dicen, haz esto o haz lo otro. Y aquí el salmista hace referencia a que en ese lugar íntimo que nadie puede penetrar, que yo no puedo ver, ni nadie puede ver en tu vida, pero que Dios conoce al descubierto. Hay un lugar donde nosotros decidimos si vamos a ser personas de verdad o si vamos a ser personas en las cuales la mentira es un estilo de vida. Años atrás mi pastor me decía, mira Jorge, el último pecado que sueltan los cristianos es la mentira. Y tenía razón. La mentira blanca, la mentira negra, la mentira grande, la chiquita, la gorda, la flaca. Hay personas que viven mintiendo y con tales personas no se puede ser amigo. Porque es imposible relacionarse exitosamente con un mentiroso. Hoy le dice voy a estar acá y después va a estar allá. Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Mis hermanos, en la persona que agrada a Dios habla verdad en su corazón. Ya lo vamos a ver. Su palabra es un documento que firma. Y mis hermanos, el hombre que conoce a Dios no puede andar con mentiritas o con medias verdades. La media verdad es una gran mentira. Nunca lo olvide. El hombre que es cristiano, les dije, es verdadero. El domingo aquí en la iglesia es el domingo, el lunes en la fábrica es el domingo, donde quiera que esté. Siempre los cristianos nos hemos caracterizado y por eso siempre subimos y progresamos en los trabajos. Porque mientras este falta y miente porque faltó, y tenía que hacer este proyecto y no lo cumplió y entonces mintió para tapar, y hizo esta acción delictiva y la cubre con otra mentira, el cristiano siempre progresa porque después que nos odian, porque nos dicen que somos religiosos, cuando el cristiano es sincero y genuino y habla la verdad, el jefe dice, con este tipo puedo confiar. Siempre recuerdo la historia de una familia de las más ricas que teníamos en Buenos Aires. Eran hermanos nuestros en la fe, una familia ejemplar. Y un día hablando con Rubén, un señor mayor de la edad de mi padre, posiblemente en el día de hoy, eran multimillonarios. Y era gente que nació en un hogar pobrísimo. Pero este hombre comenzó a trabajar en la fábrica, en un lugar, entró de lo más bajo, fue progresando y finalmente llegó a un cargo de gerente.
Y un día se acercó una compañía muy grande y le dijeron, Rubén, queremos hacer un trato con usted. Mire, si usted acepta este trato, esta pila de plata va a ser para usted. Pero la compañía para la cual usted trabaja tiene que comprar nuestros productos a un precio mucho más inflado. Así funciona la política en Latinoamérica, ¿correcto? Y este hombre les dijo, miren, a mí no me vengan con esas. El precio que ustedes le van a cobrar a la compañía es el correcto y es el justo. Y por lo tanto, no quiero saber más nada con ustedes. Si quieren tratos, este es el precio y es el precio que vamos a pagar. La gente se retiró y después lo llamaron. Rubén, ¿quieres venir a trabajar con nosotros? Lo que te ofrecimos a vos era una prueba para ver si eras honesto. Si estás decidido a pasarte con nosotros, estamos buscando gente honesta y transparente como tú. Y a partir de ese momento fue puesto como socio principal de la compañía y llegó a ser multimillonario. El hombre honesto no miente, la mujer honesta no miente. Cuando habla es verdad, siempre. No más o menos, no coloreado, es absolutamente verdadero. En el versículo 3 nos dijo 3 cosas que hace, 3 virtudes. En el versículo 3 David nos va a decir 3 cosas que no debemos hacer. 3 vicios del espíritu que no deben entrar en nuestra vida si queremos agradar a Dios. ¿Cuáles son ellos? Oh my goodness, otra vez me tengo que dar vuelta. El que no calumnia con la lengua. Bueno, acá pónganse los cinturones que entramos a zonas de turbulencias. ¿Qué significa calumniar? Hablar mal de alguien dando información que no es cierta. Eso es una calumnia. Es difamar a alguien. Es enlodarlo. Es ponerlo por debajo. Es hacerlo ver como un delincuente cuando el hombre es inocente. Ustedes saben, a nadie van a llevar a la prisión por calumnia, aunque muchas veces hay personas que llevan a alguien a la corte por difamación y ganan el caso y hay una millonada de juego. Pero yo encuentro que para la persona que no conoce a Dios, la calumnia es un deporte. Se juntan las amigas a tomar el té y bueno, ahora que no está la morocha, vamos a darle. O es el plato favorito en las fiestas y tantas cosas. Y la calumnia es algo que si no somos cuidadosos, todos nos pueden involucrar en la cadena del chisme y la calumnia y ni siquiera somos conscientes. Es fácil calumniar, es simplemente repetir lo que me dijeron, sin chequear si la información es verdadera. Ahora, ustedes saben muy bien, la mentira y la calumnia destruye vidas. Separa matrimonios, separa amigos, separa gente en la compañía, divide la iglesia, hace todo tipo de daño. Y la mayoría de las veces las personas escuchan esto y está bien, está lindo. Bueno, mis hermanos, yo comprendo que muchos acá son nuevos en las cosas de Dios y tal vez no han leído mucho la Biblia. ¿Pero usted alguna vez se puso a pensar cómo trata Dios la calumnia? ¿Cómo ve Dios a la persona que usa su lengua de este modo? ¿Quiere que leamos juntos de la Biblia lo que dice San Pablo? Por favor, próxima transparencia. No se va a alcanzar a leer muy bien, sí. 1 Corintios 5:9. San Pablo está escribiendo a un grupo de personas que era muy parecida a esta iglesia. Gente que había salido del mundo pagano de aquellos días o de las religiones de idolatría. Y tenían que ser formados en su modo de pensar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y entonces Pablo, que ahora está en otra ciudad, le escribe a los creyentes en suelo de Grecia, en Corinto, a esa congregación nueva. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Lógico. El cristiano no tiene amigos, no hace compañía con gente que desprecia a Dios. Ya lo va a decir David
en el capítulo, acá en el Salmo 15. Y entonces aclara, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, a los estafadores, a los idólatras, porque entonces ustedes se tendrían que salir del mundo, ¿correcto? Si yo no me tengo que juntar con los estafadores, me quedo sin familia, me quedo sin amigos, me quedo sin nada en el empleo. La gente que vive sin Dios, este es el estilo de vida. Pero note lo que sigue después. Vea lo que dice. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno, sin excepción, ninguno, no quiere decir algunos, que ¿qué? Que llamándose hermano es una persona inmoral, fornicator, adúltero, avaro, idólatra. ¿Cómo dice? ¿Todos juntos? ¿Lo pueden leer? Oh, saben leer, qué bien. O borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. ¿Cuántos leen esto por primera vez hoy? ¿Se dan cuenta? Ustedes van a decir, discriminación, discriminación, los cristianos discriminan. No, señor. Esto es terapia. Esto es terapéutico, señor y señora. Vivimos en una sociedad donde la imbecilidad reina suprema como consecuencia de los dictados de la psicología moderna que nos dicen, a nadie tenemos que hacer sentir mal. A nadie debemos ofender. ¡Sorry! Usted con esa mentalidad va a terminar en el infierno donde terminan todos los que no son ofendidos. La palabra de Dios es bien clara, señores. Cuando nos dice esto es para sanarnos, para decirnos, vean qué categoría de gente ilustre, borrachos, sinvergüenzas, inmorales. ¿Y qué no? El que difama es igual a ellos. El pastor hoy está medio cargadito. No, queridos, esto es palabra de Dios. Acá nos dice que al que tiene el pecado de la calumnia hay que ponerlo a un costado. ¿Sabe una cosa? Yo soy pastor y amo a todos, pero no traería a todas las personas que visitan las iglesias a mi casa. Porque hay muchas personas que abren la lengua y traen el infierno al lugar donde están. Son tan negativos, son tan boca sucia, no hace falta que blasfemen. Tienen un corazón oscuro. Y cuando llegan es como que nubes de negativismo descienden sobre la vida de las personas. Tales personas, dice el apóstol Pablo, con esos, fuera, ni coman con ellos, no se acerquen. Son contagiosos, tienen un virus, pónganlos a un lado. Ustedes van a decir, pastor, yo nunca había leído, me alegro que lo lea hoy. Le va a hacer mucho bien. Tantas veces hay personas que son así, son corrosivos, destructivos. Y saben una cosa, es tan destructor el que calumnia como el que presta el oído para la calumnia. El que calumnia lleva al diablo en la lengua, el que escucha tiene el diablo en el oído. El daño es el mismo. Dice aquí David, el que no calumnia con su lengua, ese puede habitar en el monte de Dios. Tantas veces veo que los creyentes vienen a la iglesia y parece que nunca leyeron el Sermón del Monte. Sería bueno que lo lean, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Pero allí el Señor nos dice, mira, si tú te acercas al altar de Dios y tienes cuentas pendientes con alguien y has estado haciendo algo que Dios no aprueba, mejor deja tu ofrenda en el altar y ve y arregla las cosas. Porque yo no acepto esa ofrenda. Mis hermanos, acá hay un espejo un poquito fuerte, ¿no? El que calumnia. Quinto mandamiento, ni hace mal a su prójimo. O sea que no toma la iniciativa en dañar a otra persona inocente, ya sea en palabra o en acción. Hay personas que son una máquina de imaginar males, de producir conflictos, de dañar gente. Se gozan en eso y bueno, ¿para qué? Sexto mandamiento, la última línea de este versículo 3, ni admite reproche contra su amigo. ¿Hello? ¿Qué querrá decir con esto? Se los voy a contar. Tenía
24 años, cuando fui a estudiar en un colegio bíblico allí en Buenos Aires. Y era un colegio que fundaron misioneros de aquí de Estados Unidos y era un muy buen colegio. Y estuve allí un año estudiando la palabra de Dios. Pero los señores americanos trajeron algunas costumbres de aquí de Norteamérica que en Argentina no pegan ni con cola. Como por ejemplo, servir la cena a las 7 de la tarde. Cuando nosotros a esa hora estamos tomando mate y haciendo la merienda, ¿no es cierto? Entonces llegaban las 11 de la noche y estábamos con un hambre que mordíamos las paredes. Y como estábamos a una cuadra de una avenida principal, y allí estaban todas las pizzerías de Buenos Aires que son excelentes, a eso de las 11 de la noche empezaban, siempre había uno de los estudiantes que estábamos todos en un pabellón ahí, como en un hotel, ¿no es cierto? Todas las piezas en el pasillo. Y empezaba uno, ¿quién sale a comer pizza esta noche? Y el que podía salir, salía, y el que tenía plata salía. Y nunca salían los mismos. No todos podían salir, no todos podíamos ir. Bueno, entonces todas las noches había un grupo distinto. Y yo en las noches que me tocó, muchas veces iba con los que siempre salía. Pero una noche fui el único del primer año que salgo. Y todos los otros estudiantes que salimos, habrán sido un grupo de 5, 6, 7 personas, eran todos de los grados avanzados. Yo no les conocía a ninguno de ellos porque eran avanzados, yo estaba en las clases con los de primero. Entonces salió el tema. Y un muchacho que llega comienza a hablar de otro estudiante. Y comenzó a pasar, tomó el balde de brea, bien de alquitrán, y le empezó a meter y a decir, porque Daniel es esto y lo otro. Y es esto y lo otro, y esto y esto. Y yo estaba ahí escuchando. Yo el muchacho del que él se hablaba nunca lo había tratado, apenas lo conocía de vista un poquitito. Y cuando este muchacho terminó de pasarle la pintura, un muchacho que estaba ahí le dice, ¿terminaste de hablar? Dice, sí, ¿por qué? Porque todo lo que dijiste es una mentira brutal. Daniel es mi amigo y vos lo estás difamando. Sos un cobarde y sos una porquería de persona. ¡Qué frenada que tuvo el muchacho que habló tan elocuentemente! Esa noche José me enseñó una lección de vida. Que en este mundo hay muchas personas que escuchan el chisme, la calumnia y se lavan las manos diciendo, yo no soy partícipe de eso. Sí, señor, cuando usted no lo detiene. Si yo a usted vengo y le digo, tome, acá tengo $5 millones que ahorré en el banco, la policía me está persiguiendo, téngamelo en casa por 2 semanas y después lo vengo a buscar y le doy el 10%. La policía me toma a mí, lo toma a usted y usted es tan cómplice como el ladrón. Damas y caballeros, la gente habla perversidades y malvadas y la gente se queda callado y por eso el chisme corre. El cristiano no es así. No es tan chisme y cuando alguien viene le pone el parate y lo para. De otra manera es cerrarle al lugar de Santísimo. Es no llegar a la presencia de Dios. No nos engañemos. ¿Dónde estamos viviendo? Mis queridos, Dios mira estas cosas con gravedad, las toma como un pecado serio que son. En el día de hoy encuentro líderes débiles en las iglesias, en los trabajos, en todas partes. Que cualquiera hable, total, es el otro que paga. Dios te considera responsable a ti si sabiendo la verdad no tienes el valor y la fibra moral para decir basta. ¿Lo entiendes? Espero que sí. Sigue adelante, David. Próximo mandamiento. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El proverbio popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Tienes razón, el proverbio popular. Realmente que es así. Yo me junto con los que me siento a gusto. Si yo soy narco, me siento a gusto con los narcos. Si yo soy malandrín, con los malandrines. Y si yo soy chismoso, con los chismosos. El viento, Dios los cría, ellos se juntan y el viento los amontona, decimos. Realmente que es así.
Pero acá dice que el que quiera habitar en el templo de Dios no puede andar en malas compañías, como leímos del apóstol Pablo. No puede frecuentar la compañía de aquellos que deshonran a Dios y se burlan de Él y se ríen de su palabra. Tales personas están excluidos del reino, y la persona que convive con ellos y encuentra su simpatía y su deleite y su gozo con ellos porque se ríe de sus mismos chistes y sigue sus mismas bajezas, Dios dice, no va por ahí. Por el contrario, nos dice, es aquel que honra, que tiene en estima a los que temen al Señor. Su compañía dice mucho. Vuelvo a reiterarles, no podemos cortar los vínculos familiares ni de amistad. Tenemos que trabajar todos los días con compañeros de trabajo que blasfeman a Dios cada 2 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que vivir con ellos. Pero otra cosa es establecer una relación de amistad y compartir y ir. Hay una separación que la Biblia exige. Muchas veces no sabemos dónde está la línea divisoria, pero ciertamente que el desafío es grande para ustedes y para mí. Próximo mandamiento, 8, el que aún jurando en perjuicio propio no por eso cambia. En la época de David no se firmaban contratos. Ahora usted firma un contrato por la casa y tiene que firmar hojas y hojas y hojas y volúmenes. Y mejor que lo haga porque si no JP Morgan lo va a tragar vivo. Pero en aquella época, la palabra de un individuo era tan valiosa como la firma que ponemos hoy en un documento. Hace 7 años nosotros compramos la casa y ustedes saben lo que ha pasado. Los precios fueron todos para abajo y no por eso he dejado de pagar mi mortgage. Buen negocio, mal negocio, es mi problema. No por el hecho que yo firmé el precio de la casa a cierto valor y ahora vale menos, ahí va la plata. ¿Qué va a hacer? Viva Wells Fargo. Espero que la próxima casa que compre va a ser en el cielo, sospecho. Tal vez sea más sabio y averigüe mejor. Pero ustedes saben, ¿cuántas veces le dimos la palabra a un amigo, a un familiar, que íbamos a hacer esto? Después el negocio salió todo al revés. Y sin embargo, la persona que dijo, voy a hacerlo, aunque pierde, cumple. ¿Doloroso? Conocí una familia muy querida en nuestra iglesia en Santa Fe. Hicieron uno de estos negocios, firmaron el contrato y después que lo firmaron, a las 3 semanas el gobierno argentino se mandó una de esas devaluaciones que... Y esta gente estaba muy bien financieramente, tenían edificios de piso, tenían campos, tenían carros, perdieron todo, pero pagaron lo que habían firmado, con la convicción de que Dios un día les iba a devolver lo que ahora perdían. El cristiano es así, es distinto. El que habita en el templo de Dios cumple, aun cuando sea en perjuicio económico propio. Sigue diciendo más. Bueno, acá en el 9º mandamiento, quien su dinero no dio a usura, vamos a saltear porque aquí no hay nadie que creo que tenga tanta plata como para prestar. Pero ustedes saben, acá David no está hablando de la práctica de los bancos, está hablando de los individuos que alguien viene a pedirle un favor y le dice, bueno, te lo presto, pero le cobra un interés más alto que el de las tarjetas de credit card, que son la usura contemporánea. Usted sabe. Y él nos dice, el que ama a Dios no presta dinero. Siempre leo en mi Biblia que Dios nos dice, si vas a darle algo a alguien, regáláselo, no se lo preste porque no vuelve más. Entonces, pero si te pide prestado porque es algo y te promete, no le cobres usura, dale la plata y que te la devuelva. Dios nos llama a un estilo completamente diferente. Y el último mandamiento en el versículo 5, la segunda parte, ni contra el inocente admitió cohecho, ni acepta soborno contra el inocente. Bueno,
Ustedes no necesitan que explique esta cosa, ¿no es cierto? Esta frase. La palabra soborno en el original, en el hebreo, dice mordida. Coima. Untar. Bueno, ustedes ya sé lo que me van a decir. Pastor, el que quiera ir al cielo no puede pagar la mordida cuando cruzamos de regreso a nuestros países. Contéstelo usted, yo no me meto más en eso ya. Ya hablé bastante hoy. Ay. Lo que David está hablando es pagar o aceptar pago para dañar a un inocente en una corte de justicia. Raras veces, yo en todos los años de vida que tengo, nunca he tenido esta situación, espero que ninguno la tenga, pero allí está. Ustedes y yo somos llamados a otro estilo de vida completamente distinto. Y entonces, este salmo concluye con la última frase. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora notaron lo que les dije al principio. No habla de adulterio, no habla de fornicación, no habla de esto, no habla de lo otro, no habla de... No habla de... Habla, ¿cómo estás viviendo el lunes ahí en tu hogar? ¿Cómo estás viviendo el martes en la compañía? ¿Cómo estás viviendo todos los días de tu vida a los ojos de un Dios que sabe todo? La vez pasada, llegué a casa, estaba el televisor prendido y allí estaba America Got Talent. Sospecho que alguno ha visto ese programa, ¿no? Y eso fue el año pasado, cuando justo en el programa ese apareció el que después ganaría el concurso. Y ustedes vieron lo que es comparecer delante de 3 jueces y de toda esa audiencia, más toda la audiencia del país a través de la televisión. ¡Qué momento! Y nunca voy a olvidar a este chico porque le preguntaron, ¿y usted alguna vez se presentó a cantar? No, dice, la primera vez. ¿Y usted qué hace? Lavo autos. Le dijeron, buena suerte. La cara de los del jurado era como diciendo... Y el muchacho abrió la voz y todos se dieron cuenta que... caramba. Y muchas veces me he puesto a pensar, multipliquemos eso por el infinito. Y un día, imagínense ustedes y yo en el escenario, viviendo nuestra vida, y el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo de jueces. Interesante, ¿no? Y entonces uno dice, Señor, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién vivirá en tu monte santo? Ustedes y yo no somos conscientes, pero todos los días estamos en el escenario, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Los ojos del Padre nos miran siempre. Él conoce nuestro corazón, lo que hablamos, lo que hacemos, dónde estamos, dónde vamos. Y Él nos dice, acá tienen un espejo que nos muestra el pasado y el presente. Pero el Salmo 15 nos ofrece también un plan de acción que nos lleva a un lugar de bendición en el futuro. Y que la gracia de Dios siempre está dispuesta a extenderse y alcanzarnos a todos los que la queremos recibir. Porque no hay pecado tan grande que Cristo, por su amor, no pueda limpiar. No hay una persona tan mala que Cristo no pueda transformar. Por eso cuando el Salmo 15 nos habla, Señor, ¿quién habitará en tu presencia? Nadie puede. Humanamente, imposible. Pero vino alguien que David no conocía todavía. Él vivió 1000 años antes, su nombre es Jesús. Y en el día de hoy nos ofrece la posibilidad de vivir en la presencia del Dios de una manera justificada, agradable, cuando le decimos sí a Dios, sí a Jesús. Le entregamos nuestro corazón, nacemos de nuevo por el poder del Espíritu y comenzamos a vivir como el Salmo 15 nos enseña. Caminamos en integridad, hacemos el bien, hablamos la verdad,
amamos a todos, no calumniamos con la lengua, no hacemos ninguna de las cosas que el Salmo describe. Y un buen día nos vamos de este mundo para llegar a la presencia del Rey y allí recibir la corona que nadie nos va a dar en esta vida y la recompensa que nadie nos podrá ofrecer, pero que aquellos que conocen a Dios y viven para Él la han de recibir cuando el Rey nos diga: bien, hijo, bien, buen siervo, fuiste fiel en lo poco, ahora te voy a poner en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu santo templo? Mi oración es que cada uno que está en la casa del Señor en esta mañana pueda decir: yo, Señor, por la gracia de Jesús. Vamos a ponernos de pie para orar.